uno lo lleva como tal y cuál llega, pero es doloroso perder un ser querido en estas fechas tan importantes. Pero hoy que hemos querido hacer una mezcla de muchos sentimientos de costarricenses, y es que en redes sociales esta semana también se habló mucho de la atención que realizaba el personal médico en la UCI, criticando que la deshumanización de ese personal hacía que las personas que todavía lamentablemente llevan el flagelo de la enfermedad del COVID mueran solitariamente y sin un acto humano que les acompañe. Pero por eso es que no solo esa historia le vamos a traer, sino la de un joven, Fernando González, precisamente para contextualizar qué hay detrás y qué hay posterior a la muerte. Porque hace 2 años atrás, en el Hospital México, se dieron cuenta que tenían que tener corazón para ayudar a esas personas que iban partiendo de este mundo. Y fueron momentos estupendos de muchos médicos y enfermeras que supieron que tras la muerte hay vida. Y precisamente es lo que hoy nos va a traer en esta historia Sebastián Durango, que de inmediato vamos con él, Sebastián, porque como lo habíamos conversado cuando analizamos el tema, Sebastián, hay muchas aristas. Primero, lo que hace el personal del Hospital México y otras dependencias hospitalarias del país, acompañar a las personas en el hecho de muerte, darles una muerte digna y darles ese sentimiento de que no están solos. Pero muchos en casa se van a cuestionar, ¿y cómo saben que hay vida detrás de la muerte? Es que Fernando nos lo va a contar en su historia detrás del suceso, Sebastián. Gracias, Gustavo. Bien, usted lo comenta en los últimos días a través de las redes sociales, de los medios digitales. Se han presentado una serie de comentarios negativos en contra de los enfermeros y médicos que laboran en las unidades de cuidados intensivos de los diferentes hospitales nacionales por el maltrato. Sin embargo, Fernando y el testimonio de Eduardo Arroyo, este destacado enfermero del Hospital San Juan de Dios, nos demuestran todo lo contrario. Más bien que hay un excelente trato para que los pacientes en la fase terminal puedan trascender de forma positiva y que también sus familiares, quienes se han visto sumamente afectados por la noticia de la partida de sus seres queridos, también puedan estar tranquilos. ¿Cómo es que lo hace Eduardo y sus compañeros? Además, ¿hay vida después de la muerte? Veámoslo a continuación. Pasó un taxi del aeropuerto por encima, me partió las cervicales 5, 6 y 7. Me tuvieron que inducir al coma. Mi espíritu se salió de mi cuerpo porque era como que si yo fuera un espectador y de ahí teletransportado pasaba literalmente a otra hábitat, un camino donde iba toda la gente llorando en un camión. Yo iba adentro de ese camión, pero iba para el infierno, no como estoy ahora caminando, a como había quedado en el accidente, cuadrapléjico. Gracias a Dios tuve misericordia de él y me llevaron a un lugar donde habían unos viejitos que me cuidaban, con las paredes eran como peceras, y llegó el momento que yo pude ver ángeles. Fernando González es uno de los tantos costarricenses que asegura haber tenido una experiencia cercana con la muerte. En su caso regresó porque no era su tiempo y por la gran labor que hicieron los enfermeros de la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios. Presión de oxígeno casi no tenemos, presión arterial 60-40, bastante baja. No estamos en proceso cero. ¿Qué va pasando? Vamos a irle reponiendo un poquito de líquido, está muy hipotenso. Y preparar una infusión también de tirosina. No me saquen todo lo posible porque sobreviva, por favor. Presión arterial 60-40, la presión arterial. Igualmente el murmullo vesicular muy disminuido. Donde los ángeles intercedieron, golpearon mi ataúd
Yo estaba en un ataúd lleno de cera, en traje entero. No entendía por qué era la cera. Cuando el ataúd dio vuelta y lo golpearon los ángeles y el ataúd dio vuelta, caían las pelotas de cera. Cuando mi cuerpo abrió los ojos, yo inmediatamente el espíritu mío entró a mi cuerpo. 6 días después, desperté en cuidados intensivos del San Juan de Dios. Me di cuenta que existe un cielo y un infierno, algo que yo no lo creía. Eduardo Araya es un destacado enfermero especializado en cuidados paliativos. Al escuchar el caso de Fernando se sintió identificado, pues su tarea diaria es ayudar a los enfermos en fase terminal a morir en paz o a colaborarle a aquellos que están en agonía, pero todavía no es su hora de partir. El oído no deja de funcionar cuando la persona muere en las primeras horas. Entonces, por ejemplo, los tibetanos hace miles de años daban recomendaciones para cuando las personas morían. No recomendaban que hubiese llanto, gritos, desesperación en la familia, sino que hubiese un ambiente de tranquilidad, de calma, de pesar, pero controlado. Y que un familiar cercano o un líder religioso le hablara al oído a la persona que había muerto y le hiciera saber que había muerto, y que tuviera calma, que tuviera esperanza. Lo que los cristianos podríamos decir, que tenga fe, que tenga tranquilidad, que no tenga miedo. Explica que en un proceso de muerte no solo se prepara al paciente, sino también a sus familiares para que acepten lo que viene. Parte importante es explicar todas las dudas que haya con respecto a lo que va a pasar en el momento, durante la muerte, después de la muerte. Probablemente comprender que somos más que la parte física es para mí lo más importante. Porque si yo me identifico 100% solo con lo físico, solo con lo material, entonces es una verdadera pérdida. Si yo creo que mi familiar que está a punto de morir es más que lo físico, puedo sentirlo más allá de la parte física, entonces cuando el cuerpo ya no está, sigo teniendo muchas cosas, que es muy bonito y es un mejor recuerdo que una persona enferma sufriendo en una cama. Después de escuchar ambos testimonios, nos queda claro que en los pasillos de la UCI los enfermeros hacen hasta lo imposible por darle un trato humano al paciente y nunca dejarlos solos, pese a estar a un paso de la muerte o la vida. Había un enfermero en neurocirugía 3 que me amarraban. A mí me amarraban porque yo cometí un error ahí, ¿verdad? Cuando empecé a moverme cometí un error, entonces me amarraban. Tuve una experiencia de que me quitó una sonda que nadie podía quitármela y Dios pone ángeles a uno en el hospital, parece mentira, y es la persona que menos uno se lo espera. Asfixiándose, con dolor, sin oxígeno, sin tratamiento. Y fue una experiencia que me marcó porque nadie merece morir en unas condiciones de dolor físico y dolor emocional. Pero también he tenido las experiencias en donde acompañar a una persona con el tratamiento médico que afortunadamente en Costa Rica eso está disponible en todo lugar, los profesionales bien entrenados y la familia bien educada, el proceso de muerte se convierte en una experiencia positiva, realmente. Dios es quien da y quita la vida, pero prepara los equipos médicos para asistir a las personas que van a trascender a donde Él. Le informó Sebastián Durango, Alerta 8. Gustavo, se ha hablado mucho en contra de los centros hospitalarios y específicamente en contra de los enfermeros y especialistas que están en la unidad de cuidados intensivos de los diferentes hospitales nacionales a través de las redes sociales. Sin embargo, con el testimonio de Fernando, que volvió a la vida, como él lo comenta, y también con el relato de Eduardo Arroyo, este destacado enfermero del Hospital San Juan de Dios, podemos concluir que se está haciendo un buen trabajo en los centros hospitalarios a la hora de atender a los pacientes que están en la fase terminal
para que puedan trascender con paz. Y hoy hablamos de un tema tabú, Gustavo y amigos televidentes, que es el relato de un enfermero cuando atiende a un paciente que ya está en las últimas horas, y podemos notar que se está haciendo un buen trabajo, y también recuperar pues ese comentario que él hacía, que cuando el paciente está a pocas horas de morir, escuchan, le hablan con tranquilidad, y por supuesto que tiene que haber una paz para que el paciente pueda trascender con normalidad. Él nos relataba que no es tanto el medicamento, sino transmitirle esa paz al paciente para que pueda trascender. Gustavo. Sebastián, yo creo que la gran moraleja es la muerte en soledad. La muerte en soledad nos tiene que traer un gran ejemplo a todas las familias, porque muchas familias tenemos la oportunidad de llevar en este último momento a nuestros familiares a vivir un momento por lo menos en paz, en compañía, y yo creo que esto es lo que destacan los mismos empleados de los centros hospitalarios, que Sebastián, como en cualquier familia, hay buenos, malos y regulares, y enaltecemos lo que aprendieron muchos enfermeros y médicos durante la pandemia del COVID-19, con tantos hermanos costarricenses, decenas de hermanos costarricenses, Sebastián, que murieron en soledad, con la angustia ni siquiera de escuchar a sus seres queridos, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a sus hijos. Sin embargo, como Eduardo, existieron grandes ángeles, Sebastián, en el Hospital México, en el San Juan de Dios, en el Hospital Calderón Guardia, que Eduardo nos hablaba precisamente de esa experiencia, y que no solo, Sebastián, en el momento del lecho de la muerte, asistirlos, darles una muerte digna, sino posterior, que como vimos esta historia detrás del suceso, Sebastián, nos queda por lo menos la expectativa de que hay un más allá, otra vida en la que también nos tienen que ayudar nuestros hermanos, nuestras familias a trascender. Gracias, Sebastián, por esa historia detrás del suceso. Vean, mis amigos, nos vamos a quedar por acá, y yo sé que esta semana ustedes escucharon de don Juvenal. Eso es lógico, ya sea en los diferentes noticieros o en redes sociales. Es que don Juvenal es parte de un adulto mayor, de una casa, de un albergue en el